Amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 22 de julio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consultas previas citas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Todos estos días, desde que tuvo lugar el doble sismo del 24 de junio, hemos estado trayendo a nuestro programa figuras profesionales de distintas actividades, distintas áreas del conocimiento para analizar lo que sucedió, por qué sucedió, las consecuencias de lo que sucedió y cómo vamos a avanzar hacia el futuro después de esta tragedia inesperada y tan calamitosa. Bueno, resulta que hoy vamos a tener a un invitado que reúne en sí mismo varias condiciones profesionales, académicas y personales. Y vamos a tratar de analizar con él lo que pasó, bueno, desde cada una de sus perspectivas, que son varias, porque nuestro invitado es abogado, es historiador, es profesor, es dirigente político y ha ocupado importantes posiciones públicas. Estamos hablando de Rafael Simón Jiménez, nuestro habitual invitado de cada cierto tiempo. Bienvenido, Rafael Simón. Muchísimo gusto, Mario. Bueno, y además, chico, testigo de 3 terremotos. Tú sabes que en este día me escribió un amigo con el que yo me bromeo en razones de edad y me decía que él había vivido 3 terremotos. Yo le dije, bueno, sería el de 1812, el de que fueron 2 horitas más el del 67. Exacto. Y es verdad, yo también viví lo en Caracas los 3 terremotos, pero Venezuela, esto es una tragedia muy grande, sí, Mario, porque a la parte humana, sí, que son las pérdidas, bueno, de un montón de vidas, incluso de mucha gente, que todavía, muchos cadáveres que están todavía sepultados ahí, y que no se sabe ni siquiera cuál va a ser su destino final, bueno, viene también el costo social de la tragedia, ¿no? Sí, señor. Un país que veía, porque fíjate tú cómo es, nosotros estamos un poco en aquello que los griegos llamaban la maldición de Sísifo, ¿no? Sí. Sísifo cargando con la piedra y cuando ya iba a llegar la piedra se venía otra vez y volvía a empezar, ¿no? Porque, bueno, el año nuevo nos sorprendió por la extracción de Maduro y la manera como los norteamericanos, porque fueron los autores de esa gracia, proclamaron que en Venezuela venía una mejoría, pero increíble. Mira, es increíble, por ejemplo, cómo el mercado inmobiliario mejoró automáticamente. Gente que estaba vendiendo un apartamento a 50,000 empezó a pedir 100,000, porque le crearon la falsa ilusión de la riqueza que se fue desvaneciendo poco a poco cuando, para decirlo también, no se le dio el queso a la tostada. Pero yo creo que estábamos, vamos a utilizar aquella frase, por cierto, de Teodoro, mejorandito, cuando entonces se atraviesa lo del terremoto, que es una cosa, mira, la reconstrucción que va a significar eso, en términos materiales, en términos de infraestructura, en términos humanos, una cantidad de dinero muy grande que seguramente volverá a postergar esa ilusión que tenemos los venezolanos y además ilusión fundamentada porque muchos años de destrucción, muchos años de sufrimiento, muchos años de desgarramiento, muchos años de pobreza, bueno, de que vamos a salir de este inmenso hueco en que nos hemos metido desde hace por lo menos 27 años, ¿no? Y ver entonces, porque ahora tenemos 2 problemas, ¿no? Que tienen que correr en paralelo necesariamente. El tema de la reconstrucción de Venezuela y el tema también de la reconstrucción institucional, de la reconstrucción democrática de Venezuela, ¿no? Así es otro tema pendiente. Así es. Tú sabes que hay gente, creo que religiosa, y en algunos casos tal vez no religiosa, pero sí gente que tiene esos criterios de índole espiritual, esotérico, que dicen que bueno, que estos son castigos divinos, que son castigos. Y yo incluso hasta a veces, yo mismo he repetido la frase y digo, caramba, ¿qué hemos hecho los venezolanos para recibir tanto castigo? ¿Será un castigo político? ¿Será un castigo social? ¿Cómo lo ves tú desde tus distintas Mira, yo visiones? En primer lugar soy profundamente creyente en Dios y profundamente católico. Lo he sido toda mi vida. Incluso yo siempre te digo que yo era una rara avis, porque siendo comunista era sin embargo fervientemente creyente, ¿no? Pero yo no creo, en el Dios en el que yo creo, no creo que sea capaz de castigar. Yo lo que sí creo es que Dios actúa a través de los hombres.
y que los venezolanos tenemos una equivocación desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos venido cavando nuestra propia fosa, nuestra propia desgracia, y vamos abajo, y tú lo ves ahorita, Mario. No solamente hacer la reconstrucción de todo, porque Venezuela tiene pegada, que es lo que algunos no entienden y otros no quieren entender. Venezuela tiene pegada una crisis ya de 50 años. Porque a los 26 años de esta tragedia sin igual, sin precedentes, venía también una etapa de decadencia muy grande de la llamada Cuarta República, que fue la que trajo a Chávez, porque Chávez no llegó ni nos mandó un castigo divino, ni nada de esas cosas. Llegó porque la mayoría de los venezolanos que habían confiado y que habían creído en la vieja democracia y que se habían beneficiado de la vieja democracia, como nos beneficiamos mucha gente en la etapa de bienestar de la vieja democracia, bueno, se había desencantado porque la democracia perdió legitimidad, perdió reconocimiento, se expandió la corrupción, los partidos se colocaron de espaldas a la gente y la gente empezó a buscar. Porque lo peor de eso, Mario, vale no solamente para Venezuela, para América Latina, y vale para el futuro venezolano inmediato, es que hay un repudio muy grande, por ejemplo, a los partidos y a los políticos. Pero fuera de eso no hay solución, porque cada vez que tú ves la antipolítica, ¿cómo funciona? Tú ves que termina siendo peor, porque si los políticos que se supone que tienen una formación, que tienen una vocación, que tienen una dedicación a eso, son capaces de poner la torta que ponemos, vamos a hablarlo en plural, ¿cómo será improvisado el que viene como salvador de la patria? Tipo lo que acaba de pasar en Colombia, ¿no? Con de la Espriella. Lo que pasó con Chávez, lo de la Espriella, Chávez, Milei, Bukele, son fenómenos parecidos, que es como, vamos a llamarlo así, la segunda onda de la antipolítica. Eso se puso de moda la primera vez, digamos, con... En los 90. En los 90, con el que terminó por ladrón, por cierto, el mandatario brasileño, Mocu en Colombia, así. Son respuestas de la ciudadanía a un profundo desencanto que busca en estas personajes que vienen con imágenes milagrosas a creerse salvadores de la patria, como dice de la Espriella, y resulta que terminan poniendo una torta, para decirlo muy claro, bueno, más grande que la de los políticos que los precedieron. Así. Ahora, yo siempre digo, por cierto, que la gente, por ejemplo, que cuestiona los partidos, ¿verdad? Y la antipolítica, son también posiciones políticas y son también partidos, aunque se llamen de otra manera. Claro. Tú puedes decir, bueno, nosotros tenemos un movimiento que no es un partido, son movimientos políticos y por tanto son equivalentes a los mismos partidos, aunque por supuesto hay partidos que se agotan en el tiempo y surgen otros que pueden de alguna manera expresar mejor los sentimientos de la gente. Es que el problema es, ¿qué es un partido? Un partido es, vamos a decir, una agrupación en base en primer lugar a un ideario. Ahora, ¿cuál es el ideario? Porque una de las tragedias poscaída del muro de Berlín, eso que se llamó el fin de las ideologías, es que todo el mundo quedó al descampado. Entonces tú no tienes referentes idearios, que era lo que le llevaba a uno a la política. Uno a la política no era seguir un hombre al caballo, no era seguir un caudillo, no era seguir un milagroso, era seguir unas ideas en las que uno creía, equivocadas o no equivocadas. Entonces hoy en día los partidos no pueden convocar a la gente porque no tienen ideas con qué convocarla. Yo creo que el planteamiento, chicos, de la reconstrucción de los partidos que tienen necesariamente que darse en algún momento en Venezuela, pasa porque recuperen la capacidad de aglutinar en torno a unas ideas, no en torno a un tipo que salga como salvador de la patria, como milagroso, puede ser el viejo caudillo decimonónico del siglo XIX, bueno, vestido ahora con traje moderno, ¿no? Así es. Dos cosas quiero unir, a ver si es una conclusión correcta a la que estoy llegando a partir de dos comentarios que hiciste tú. Dice que los venezolanos estamos cavando nuestra propia fosa. Y después hablaste de 50 años. Me pregunto, ¿esa fosa la estamos cavando desde 50 años o desde antes o desde después? Bueno, mira, es que la historia de Venezuela es una historia muy trastocada. En estos días, precisamente en el postterremoto, que me he dedicado sobre todo a ver muchas cosas viejas que hay en YouTube, ¿no? El programa, por ejemplo, de valores humanos de Ulla Pietri, ¿no? Era muy educativo. Ulla Pietri da una explicación de la realidad de Venezuela, digamos que es muy lógica. Él dice que en Venezuela el proceso de independencia liquidó 300 años de colonización española y de civilización, digamos, de España. Que eran buenos, eran malos, leyenda negra, leyenda dorada, pero que habían dejado unas cosas, unas instituciones, unas universidades, unas ciudades, unas cosas. La guerra de independencia de Venezuela, que fue la más larga del continente y la más desgarradora, porque además Bolívar se empeñó con toda la razón de libertar a medio continente. Bueno, dejó a Venezuela el descampado. En Venezuela, Bolívar tiene un discurso en lo que llamaron el Congreso Admirable en
830, perdón. donde él dice, el Congreso Admirable, Sí, yo pensé que fue el último antes de renunciar y irse ya a morir, digamos, en Santa Marta, donde él dice, hemos conquistado la libertad a cambio de todo lo demás. O sea, Venezuela quedó sin instituciones, Venezuela quedó sin vestigio civilizatorio. Entonces, ¿qué fue lo que se fundó de ahí en adelante? El caudillismo, los caudillos de la independencia que se consideraron con derecho, porque ellos habían puesto la sangre y porque ellos habían puesto el oro a gobernar a Venezuela durante todo el siglo. Y fueron, bueno, algunos gestos quizás civilizatorios, como los de Guzmán, que afrancesado, que trató de hacer algo, pero era igualito una maldición de Sísifo, ¿no? Empezar y retroceder y empezar y retroceder. Y así llegamos al siglo XX, que es un siglo que se va a iniciar, como bien lo dijo María Dupí González, en el año 36, cuando terminan las largas dictaduras de Castro y de Gómez. De ahí entonces viene un proceso de apertura semidemocrática, más restringida con López, más abierta con Medina. Comienzan, por cierto, a aposentarse en el mundo y en Venezuela las ideas, las ideologías. Claro, el año 36, alrededor de las el año 36, cuando ya con toda claridad sale el comunismo, la socialdemocracia y la democracia cristiana. Cuando se divide la FEP y sale una dirigida desde entonces por Caldera, bueno, ya era un deslinde de características ideológicas. Entonces cada quien se anotaba. Eso es como un equipo, como cuando tú vas, bueno, la final España-Argentina, bueno, yo me anoto con Argentina porque Argentina es latinoamericana. Un ejemplo práctico para que la gente lo entienda. Uno veía, bueno, la socialdemocracia plantea cambios graduales a través de la reforma. El comunismo plantea la lucha de clases para acabar y la dictadura del proletariado. La democracia cristiana, bueno, es la rerum novarum, las ideas de la... Entonces tú escogías allí y te adscribías a ese credo sin estar pensando, no era la adscripción a un caudillo. Sí. Esos partidos tenían líderes y líderes muy notorios, pero tú te adscribías a unas ideas. Así. Yo quizás por eso he sido tan rebelde en la política. Yo nunca he podido seguir a los hombres, chicos. O sea, porque, es más, me repugna el caudillismo, pero me repugna porque uno que se formó en ideas equivocadas, terribles la mayoría, y revisadas en muchas oportunidades, bueno, no, ¿qué va a seguir uno? Yo conozco todas estas cosas que se plantean, yo las respeto profundamente, pero que la heroína o el héroe, y que viene y el salvador, y el predestinado, mira, eso es una cosa que... Eso lo que conduce es a frustración, más frustración y más frustración. Así es. Otra cosa que digamos, surge en momentos catastróficos como el que estamos viviendo es la tendencia a buscar culpables de lo que ocurrió. Sí. ¿Cómo ves tú esa tendencia y quiénes son culpables? ¿Somos culpables? ¿Hay un sector que es culpable, otro que no es culpable? ¿Todos somos culpables? Eso lo antecede un problema muy venezolano que aquí nadie asume las culpas. Cuando uno le pasa una desgracia, incluso en el plano personal, no siempre, cónchale, Dios no me vio, el diablo me tentó. No sé, uno siempre anda espiarlo. ¿Sí? Sí. Es un tercero, es alguien que tuvo. Sí. Uno nunca, mira, ¿cuánto le cuesta al venezolano admitir, mira, yo tengo la culpa de esto y voy a rectificar? Además, y mientras tú no reconozcas tu culpa, no tienes capacidad de rectificación. Sí. Porque la rectificación precisamente es un proceso que se deriva de que tú admitas que lo hiciste mal, ¿no? Fíjate tú que hay una teoría sobre Chávez y sobre el 4 de febrero. Sí, de que él asumió la responsabilidad. No, y la asumió de verdad, en un país donde nadie la asume. Es que nadie la asume. Tú ves estos políticos, mira, tenemos 26 años con una posición dividida, fraccionada, conflictivizada, con rivalidad. ¿Tú crees que alguien ha dicho? Voy a poner un ejemplo, no me gustan los ejemplos porque todos son amigos míos y la gente a veces que yo digo estas cosas. Pero Henry Ramos Alú, que tiene más tiempo al Frente de Acción Democrática que Chávez, Maduro, bueno, todo eso. Que Rómulo Betancourt, que todo. Tú no lo oyes, mira, ya ha puesto 50,000 tortas, incluyendo las que puso cuando fue presidente, y tú nunca lo oyes, tío, con un gesto de modestia, decir, mira, vale, me equivoqué. Oye, vale, hay que rectificar. No existe la autocrítica. No, eso es pa'lante y pa'lante y pa'lante, y entonces, como no existe la autocrítica, ni existe la crítica valedera, entonces todo es culpa y culpa y culpa, y las culpas de otro, y para allá y para acá, y por eso no podemos, mira, este jueguito, el otro jueguito que es cardinal, que es muy importante, que es la salida a la democracia, que es la salida a la libertad, bueno, yo creo que en cierta forma está trancado por eso mismo. Yo me imagino, mira Mario, uno hace esos ejercicios imaginativos, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, que la decisión final de Trump y de los americanos para actuar en Venezuela, para hacer lo que hicieron con Maduro, eso tiene que haberlo meditado muchísimas veces y haber agotado, como ellos mismos dicen, distintas posibilidades. Ahora, al final, ¿por qué optaron ellos? Es evidente
que hubo una gran complicidad dentro del propio gobierno para salir. Eso fue que, como dijo Delcy, que esa noche que lo llamó y le dio un cuarto de hora para que decidiera. Eso no se lo cree ni ella misma, ni ahora se lo va a creer nadie. Eso, ellos en eso meten un embuste de características, bueno, monumentales. Ahora, ¿qué hicieron los americanos? Yo creo que hicieron lo sensato en ese momento. Porque ¿qué hubiera sido lo otro? Bueno, una invasión, esto ya estaba yo revisando, pues te digo, yo me he puesto mucho ahora con esa vocación que yo tengo por la historia a hurgar, por ejemplo, la invasión de Panamá, que fue una cosa terrible, ¿oíste? ¿Te refieres cuando...? Claro, cuando Noriega. Pero los muertos que hubo, ahí hubo Chorrillo lo destruyeron, yo he estado allí, no, esto no me lo contaron. Entonces, bueno, eso era otro que era la idea que muchos de ellos tenían, por eso ellos decían, ahora lo dicen empezándose con los americanos, que iba a ser fácil entrar pero difícil salir, ¿no? Ahora no los quieren dejar salir, son ellos, que no se vayan los americanos. pero de verdad, que tú te pones a ver lo que hizo Trump, digamos, en ese momento fue lo adecuado. Y quizás no se ha podido avanzar, porque ¿qué es lo ideal? Y aquí caemos en el tema, digamos, de hoy, del día a día, pues el tema de cómo construir una salida en Venezuela. Lo ideal hubiera sido que fue y vino como idea un gobierno integrado. Incluso, ¿te acuerdas que se habló de Enrique Márquez como vicepresidente? Yo, una idea. ¿Por qué, Mario? Porque tomando experiencias del exterior, pero que por supuesto no se contextualizan plenamente en una realidad como la venezolana, pero que son referentes. El caso Polonia, el caso Sudáfrica, de cómo un gobierno compartido abrió la puerta a una transición donde no hubiera venganza, donde hubiera respeto, es decir, porque lo que no se admite en Venezuela es que los mismos que han sido autores, propiciadores y cómplices sean los que sigan gobernando. Eso no lo puede entender nadie en su sano juicio. Pero yo me imagino el quebradero de cabeza, porque no creas que no se han pasado. Dicen que Marco Rubio tiene una sala situacional dedicada a Venezuela. Entonces, ellos habrán radio. Entonces yo diría, bueno, ¿a quién, chicos? Unos tipos que viven peleando entre ellos mismos, que viven desconociéndose, que viven haciendo de triquiñuelas, que viven, bueno, en una intriga entre ellos mismos. Sí. Es decir, no salen de un conflicto. Tú ves ahora y entonces salen nuevos autores conflictivos. Esta gente que está planteando lo de la transición, hoy veo yo a la doctora, que yo respeto mucho a la doctora Blanca Mármol, entonces cayéndole encima a esta señora, a Dinora. Es decir, es un todos contra todos, chicos, que yo te digo, eso uno porque es del oficio, como dicen otros y otras, uno es del oficio, pero el que vea desde afuera eso, dice, bueno, vale, pero este país, ¿cómo vamos a hacer con Venezuela? ¿A quién va? Ya vamos a pasar a ese análisis de qué es lo que vamos a hacer con Venezuela y cómo aprecias tú esta reunión, este proceso que se va a iniciar el 1 de agosto, justamente con Dinora Figuera y Jorge Rodríguez encabezando las representaciones de la Asamblea Nacional de 2015 y la actual. Pero es que no quiero dejar pasar un comentario que hiciste que me dejó el sabor de que el gobierno actual, Delcy Rodríguez y compañía, de alguna manera fueron corresponsables o cómplices del 3 de enero. Mira, eso no acláranos eso. Me quedó esa idea. Eso no lo digo yo. Yo tengo ¿Cómo? Amigos. Acláralo. Amigos cubanos, por ejemplo. Ajá. Y amigos cubanos que se vinculan mucho en intercambio de inteligencia e información con los rusos. Ajá. Que tienen la idea de que hubo una traición. No solamente de Jorge y de Delcy, que hubo una traición colectiva a Maduro. Porque tú sabes... del PSUV. Bueno, de la alta de los jefes, pues, incluyendo... El alto mando político. El alto mando. Yo creo, mira, es que los dictadores, chicos, esa gente que se arroga poderes, porque imagínate tú, Maduro, al que yo conocí bastante, pues, y tuve una etapa en que tuvimos una gran relación cuando yo fui diputado junto con él. Imagínate tú aquel hombre que viene de un hogar de clase media, pero un tipo humilde, pues, un tipo que venía de ser, bueno, luchador estudiantil, dirigente obrero. Entonces, creyéndose, hermano, que era una mezcla de sabiduría, de omnipotencia, de inteligencia, o sea, es una cosa... De bailarín... Sí, no, pero eso es lo de menos, porque cualquiera que le ponga un poquito de práctica al baile, lo aprende, ¿no? Pero entonces se pone como Chávez, a Chávez le pasaban un papelito. Chávez era un lector chico, yo que conocía a Chávez, quizás como poco, era un lector, como digo yo, de prólogos y epílogos. Sí. Yo creo que no se leyó un libro completo en su vida. Ahora, ¿cómo serían de ignorantes los que creían que era un sabio, ¿no? Sí. Bueno, pues yo cada vez que veo eso digo, bueno, no es el caudillo, son los que siguen al caudillo. Sí. Yo me digo, bueno, oye, vale, qué
qué obnubilación, qué estupidez por calificarla de esa manera. Sí. Entonces, bueno, chicos, pero además, como pasa con todos los dictadores en el mundo, desde César asesinado por Brutus hasta nuestros días, Stalin, todo eso, los primeros que terminan cansándose del dictador es el entorno, porque se vuelven intolerantes, se vuelven vulgares, se vuelven maltratadores de la gente. Yo creo que en esa dinámica que ha sido común a todos los dictadores, se fraguó la traición a Nicolás Maduro. Olvídate tú, eso no fue que la llamó a los cuartos de hora y le dijo usted tenía 5 minutos para decidir si sí o si no. Eso no lo cree ni ella misma. Vamos a decirlo así. Ahí hubo, evidentemente, y eso te repito, tienen la convicción, los cubanos, y tienen la convicción, los rusos, de que eso fue así. Pero ayer, yo no sé si estuviste en esta pelea interminable que propició Trump con Irán, que el jefe del parlamento iraní, que es el vocero internacional, decía que ellos no eran Venezuela. Sí, como donde ellos iban a venir y después iban a abrazar y a besar con lo que lo vieran. El tipo le dio duro, ¿no? El mensaje fue realmente duro. Eso está más que cantado, que ahí hubo una complicidad muy grande entre ese factor. Ok, fíjate, Rafael Simón, hace un par de días, el lunes, tuve como invitado a Roberto Casanova, economista, escritor, tú lo conoces, claro. Un tipo muy prestigioso, muy bien calificado en materia de economía política, etc., ¿no? Entonces, él decía, y vamos ahora a entrarle al futuro, ¿no? A la Venezuela que viene, que lo que procede ahora no es la reconstrucción, sino que ahora procede la transformación integral del país, a partir de lo que ocurrió, por supuesto, en Vargas especialmente. Comparte ese criterio de que no se puede solamente reponer, digamos, reconstruir los edificios que se cayeron, resolver el problema urgente de las familias que resultaron damnificadas, sino que hay que transformar el país integralmente. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con eso. Yo en lo que tengo, soy escéptico en el material humano para esa transformación. Fíjate tú, aquí viene una prueba inmediata, que es el tema de la reunión esta de las dos asambleas para transición. Esa, según se ha anunciado, tiene, bueno, la idea de crear las bases para unas elecciones libres, ¿sí?, en un plazo determinado. Eso implica dos medidas previas: la elección del nuevo CNE y la elección del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora vamos a ver si queremos hacer las cosas distintas y si queremos un país, como lo dice Casanova, como la Asamblea del 2015 y la Asamblea de Jorge Rodríguez van a resolver ese tema. Si no lo van a resolver con cuotas partidistas, si no lo van a resolver repartiéndose eso, porque ese es el problema, Mario. El problema es el material humano que se necesita. Eso es, no lo tenemos en Venezuela, no existe. O es que no existe en las posiciones de decisión actuales. Okay. Yo lo diría así. Yo creo que en Venezuela hay grandes reservas intelectuales, morales, democráticas, de todo tipo, pero no creo que en la clase política, abarcando uno y otro, el gobierno y lo que se ve de la oposición, no creo que exista, porque todo es manipulación. Tú ves entonces protestando y protesta gente, porque lo que quiere es que protestar, como decían aquellos que cuestionaban las cúpulas, que lo que querían es que lo metieran en la cúpula y cuando lo metían en el cogollo, listo, ahora sí el cogollo está bueno. Lo decía Gonzalo Barrio de Humberto Cheli. Sí. Humberto Cheli era el que más se enfrentaba al cogollo de Acción Democrática. Sí. Bueno, después Humberto Cheli fue secretario general de Acción Democrática y entró como miembro nato del cogollo. Gonzalo Barrio decía, bueno, se le acabó la lucha mejor dicho, se le acabó la lucha contra los cogollos. Sí. Tenemos que hacer una pausa, amigos, en esta muy grata conversación con Rafael Simón Jiménez, historiador, abogado, escritor, profesor, exfuncionario de alto nivel, exparlamentario, en fin, y amigo mío. O yo, amigo lo más de él, importante. No, los dos. Por eso no vamos a pelear. Tenemos que hacer la pausa, escuchar un avance del noticiero y cumplir compromisos publicitarios. Al regreso, amigos y amigas, voy a continuar conversando con él, pero también vamos a leer las preguntas, comentarios e inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100, así que quédense allí. Continuamos un rato en las redes. Rafael Simón, háblanos de esa condición plural que tú tienes, académica, profesional, política,
Eso ayuda bastante, Rafael Simón. Oye, sí ayuda, Ajá. porque da los instrumentos para el Visión análisis. integral, ¿no? Holístico, Son cosas que tú las vas adquiriendo en la vida. Yo, por ejemplo, tuve el privilegio de formarme en una familia que me obligó desde pequeño a estudiar, a aprender, a leer. Igual fue mi familia. Sí, por eso te digo. Entonces uno no es que uno es un fenómeno, no es que uno es un niño excepcional, no, yo siempre lo digo. Sí. Yo tuve la virtud de estar en un hogar donde desde pequeño, además un hogar muy politizado por todos los costados. Y eso me... Luego, chico, porque yo siempre digo, un poco echando broma en serio, que yo hice la vida un poco al revés, porque yo todo lo hice muy prematuramente. Es decir, yo, por ejemplo, me gradué de bachiller a los 16 años, a los 17 me gradué de maestro. O sea, hice la equivalencia. Lo que llamaban las escuelas normales. Sí, las escuelas normales. Comencé a trabajar y paralelamente me casé a los 19 años. A los 21 años ya tenía 2 hijos. Y, por supuesto, en la política estaba desde los 11 o 12 años, ininterrumpidamente. Entonces a mí se me pasó un fenómeno que cuando yo llegué, yo acabo de cumplir, yo creo que somos de la misma edad, 73 años. Cuando yo cumplí 45 años, yo me sentía ya realizado. Mis hijos estaban grandes, habían estudiado, habían hecho. Entonces yo dije un poco, mira chicos, a mí la política y los compromisos del hogar y del trabajo no me dejaron hacer las otras cosas que yo hubiera querido hacer. Entonces me dediqué a estudiar, a escribir, digamos, a eso, a la parte placentera de la política, sin dejar el activismo, pero cada día viendo la política más desde el análisis, desde la posibilidad de uno, porque además uno ya está en una edad en que lo que le toca es ayudar, colaborar, porque ese es otro tema, Mario, ese es otro tema recurrente, no en Venezuela, en América Latina, que son los tipos que no se quieren jubilar nunca, ¿no? Políticos eternos, ¿no? Ahí ves tú a Lula, chico, fajado otra vez para volver a reelegirse. Sí. ¿Ah? Si no, y Lula lo pongo como ejemplo porque es el que está más. Ahí ves tú Uribe, bueno, ayer fue capaz de pactar con Petro. Increíble. Es increíble. No, pero es que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de no perder el liderazgo y el protagonismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cosas absurdas. En Venezuela lo vimos mucho, por eso es que yo le decía ayer a un amigo que me hablaba de que que me he oído varias veces hablar de Betancur. Y yo siempre le dije, mira, yo nunca fui betancurista, además fui anti-betancurista, pero soy betancurólogo. Estudiar a Betancur, porque Betancur, de verdad, hay que ver por qué Betancur tuvo la significación que tuvo en la política y en la historia venezolana. Y entre ellas, por una, que fue que él cumplió una etapa y se retiró. Cuando él, en 1964, dejó la presidencia de la República, dijo categóricamente, nunca más volveré a ser presidente de Venezuela. Lo he sido en 2 oportunidades y es el momento que casi que reproduzco textualmente el discurso. Bueno, todo el mundo decía, no, eso es ahorita, espérate que pasen los 10 años para que tú veas. Bueno, pasaron los 10 años, porque el tiempo, como dicen los poetas, es una ficción que uno vive. Sí. Y estaban esperando todo el mundo, empezando por Carlos Andrés Pérez, que era el aspirante natural, si Rómulo no iba, que Rómulo se definiera. Y lo fueron a esperar a La Guaira. A La Guaira, porque él se vino en barco para más expectativa. Y estaban todos ahí. ¿No era en Berna que estaba? No, claro. No, estaba en Berna, estuvo en Nápoles y estuvo en Berna. Correcto. Pero cuando vino a Venezuela, ya para la convención del 72 que iba a definir la candidatura. Sí. Y Carlos Andrés, que era el candidato con más opción, dijo, si es Rómulo, yo no soy. Si es Rómulo, que sea Rómulo. Y había la expectativa de que fuera, de qué iba a decir Rómulo. Y cuando se bajó, dijo lo mismo. Como lo dije en el discurso de febrero de 1994, no volveré más nunca. Y eso lo salvó para la historia. Se desató el conflicto entre el betancurismo y el prietismo. Por cierto, ahí, ya eso era pasado. No, porque eso fue el 68. Claro, eso fue el 68 que ganó. Claro, porque no se te olvide que la cláusula que había en la Constitución del 61 eran 10 años. 10 años. Y los 10 años fueron 68, 73. O sea, en el 73 era que podía volver Betancur a hacer. El 68 el pleito fue entre Gonzalo y Prieto. Correcto. Tienes razón. Sí, fue que el año 73 cuando finalmente Carlos Andrés asumió después. Por cierto, compitió contra él. Eso fue, la convención esa fue en el teatro que estaba aquí a pocas cuadras en la Castellana, aquí abajo en la avenida Francisco de Miranda. Y compitió con él, o contra él, Reinaldo Leandro Mora. Correcto. El Radio City fue el de Copey. El de Copey. El evento de Copey. El del hombre del maletín. Correcto. Rafael Simón, tú aparte de eso,
Ya creo que vamos a retomar la señal con la señora Berta de Romo. Bueno, vamos a continuar entonces. Fíjate, tú aparte de esas consideraciones que yo decía, que eres abogado, que eres historiador, que eres profesor, que has sido funcionario, parlamentario, etcétera, tú sigues siendo, aunque con bajo perfil, dirigente de un partido político. Sí, claro. Estuviste muchísimos años en el MAS, Sí. pero ahora eres dirigente de Unión y Progreso. Uh-huh. Creo que eres vicepresidente. Sí, somos en todo caso Miembro de la dirección sí, nacional. miembro de la dirección nacional. ¿Cómo ves tú, desde la perspectiva partidista, ese proceso que se va a iniciar el 1 de agosto? ¿Ustedes lo apoyan, lo han discutido, o estas opiniones que tú has dado sobre la ausencia de digamos, de recursos humanos para tomar esas decisiones políticas, va de alguna manera a hacer que eso concluya en una fatalidad? Fíjate tú, ayer tuvimos una reunión. Unión y Progreso es un partido que no es partido, a pesar de que suena una contradicción. Porque hemos querido hacer un movimiento que es más de opinión. Sí. O sea, no es una estructura partidista convencional, pero está prestigiada por la figura de Eduardo Fernández, que es una persona a la que yo quiero entrañablemente, entre otras cosas porque Eduardo Fernández es de los pocos políticos tolerantes que hay. Sí. Y fíjate tú que nosotros, y también Pedro Pablo siempre dice que él tiene una frase, que en esto ya la sacó por cierto en los podcasts de él, que son muy buenos, que nosotros pudiéramos hacer lo que llaman un diálogo de converso, porque él dice que yo avancé desde la izquierda a izquierda hacia el centro, incluso a posiciones de la democracia cristiana, sobre todo de la doctrina social de la iglesia, y que ellos también entonces de la derecha se acercaron al centro. Pero la verdad es que es un espacio donde tú puedes discutir, donde tú puedes, un poco me recuerda lo que fue el MAS Sí. del comienzo. Sí. Porque el MAS llegó un momento en que eso se volvió, La Federación de Tendencias. bueno, eso mató al MAS. El MAS creía que con eso se daba aliento y eso Sí. lo mató. Yo recordaba siempre, bueno, todas esas cosas, y el propio Teodoro, que la gente, bueno, yo a Teodoro lo quise mucho, además un hombre con mucho talento, pero por ejemplo, ahí me dan ganas de reír porque después que uno se muere, todo el mundo le ve virtudes, ¿no? Entonces hay gente que habla de la simpatía de Teodoro Pecot. Teodoro es el carajo más antipático que podía haber. Así es, Mandaba para el carrizo al que le dio la gana. ¿No? Así es. Entonces la gente, ay, qué simpatía la de Teodoro. Digo, pero carajo, tú tantas virtudes, tanta inteligencia, tanto talento, tanta creatividad. ¿Para qué te vas a poner tú a adicionarle una característica que no tenía? ¿No? Entonces, Virtudes que no tenía. sí. Ok. Ajá. Entonces, Bueno, la posición de la reunión del 1 yo de creo, agosto. La posición oficial. nosotros somos partidarios de que el país tiene que enrumbarse lo más pronto posible a devolver la soberanía al pueblo. Es decir, que debe hacerse unas elecciones en el menor plazo posible. No nos importa mucho porque además, otra cosa es que los políticos aquí están, yo recuerdo que una expresión que ya esas cosas no son ni vulgaridad, pero aquello que decían, mirando fuera del perol, ¿no? Porque no nos damos cuenta también la situación que tiene Venezuela. Venezuela está tutelada por los Estados Unidos. Eso que van a hacer ahí Figuera y eso es un sketch con un guión ya preestablecido por Marco Rubio, por el Departamento de Estado, por el Pentágono, por la Casa Blanca, por quien tú quieras. Pues no estamos, o sea, no ponemos los pies sobre la tierra o no los queremos poner. Una de las Supuestamente Marco Rubio dijo que ellos van a estar supervisando, monitoreando bueno, ese ¿Tú proceso. sabes lo que esa palabra significa en manos del jefe del Departamento de Estado? Monitoreando es con una pistola montada en la cabeza y hagan lo que nosotros decimos. Ahora, lo importante, fíjate tú, ayer Bernie Moreno, un senador republicano, asomó la posibilidad de que las elecciones fueran, por cierto, el 24 de julio del 2027 en honor al nacimiento de Bolívar, que es pasado mañana por el natalicio. ¿Te parece una fecha razonable? Me parece que es razonable, sobre todo porque yo que he estado 2 veces en el Consejo Nacional Electoral, uno sabe el apresto que eso lleva. Y más sí, porque fíjate tú, eso es otra cosa. Yo soy partidario, pero yo, Rafael Simón Jiménez, que tiene muy poca incidencia en el curso de los acontecimientos, de aquí debía haber unas elecciones en el plazo más corto posible, incluso con este Consejo Nacional Electoral. Y eso debe causar escándalo que yo lo diga. Hermano, si con este Consejo Nacional Electoral, con un régimen de terror, con inhabilitaciones, con persecuciones, derrotamos a esta gente con 3 millones de votos de ventaja, esto no lo salva, mira, ni Bambarito, como decíamos en nuestro tiempo. Ahora, si nos ponemos a buscar el periquito a la cosa para hacerla perfecta, bueno, eso lleva tiempo. Imagínate, nada más como un detalle, lo que significa el censo de los electores venezolanos en el exterior. Sí. O sea, abrir un proceso. Entonces,
parece razonable un año si queremos unas elecciones de esas características perfectas, pues, como las define, por cierto, la Constitución, ¿no? Ok, tenemos que retomar el contacto con la señal abierta de Radio Rumbo y nuestra audiencia que nos escuche precisamente a través del sistema central de la radiodifusión. Así que damos de nuevo la bienvenida a nuestra audiencia de Radio Rumbos. Y rápidamente voy a recordarles el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Me permito siempre recomendarlo porque conozco de su calidad profesional, de su calidad humana, su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Y él, aparte de ser médico geriatra, también médico intensivista, profesional de la medicina crítica, profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de la Cibana, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico, puede serle de suma utilidad 0414-309-0806, 0414-309-0806. Continuamos con Rafael Simón Jiménez, abogado, historiador, ex parlamentario, dirigente político, y digo yo, amigo mío, y yo de él. Habían dicho. Rafael Simón ha dicho algo que efectivamente puede generar mucha polémica a propósito de cuándo realizar un proceso electoral en Venezuela. Tú dices que debe realizarse en el menor plazo posible, en el más corto plazo posible. Y acabas de decir que si bien lo ideal sería una elección con todas las formalidades que establece la Constitución para garantizar, digamos, su pulcritud, pues tú estarías dispuesto o crees que el país podría abocarse a una elección con este Consejo Nacional Electoral actual, porque es bastante previsible que se vuelva a derrotar al gobierno, tal vez en una dimensión mayor a los 3 millones de votos, porque ya se le derrotó el 28 de julio. ¿Es así? Perfectamente, porque además hay que diferenciar, y eso cuesta. ¿Cómo cuesta uno? Porque cada vez que tú dices esto, entonces te empiezan a ver, no, que este tipo está sospechoso. No, ¿verdad? La gente no entiende que hay dos cosas. Una cosa es el sistema electoral y otra es el sistema de votación. Sí. El sistema electoral está viciado ¿de qué? De ventajismo, de abuso de poder, de las inhabilitaciones, de todo eso que el gobierno las usó a su, bueno, sí, más no pudo. Y otra cosa es el sistema de votación, que fue tan perfecto que el gobierno no pudo adulterar el resultado. El señor Amoroso tuvo la noche esa que leer una servilleta. Y por mucho esfuerzo, dice que hasta con China hablaron para ver si era posible, digamos, alterar el servidor central y no pudieron. Entonces, bueno, ahí está la invulnerabilidad de un sistema de votación. Esto ya se acaba, por cierto. Una cosa, porque salen cosas y las descontextualizan, ¿no? Todas estas cosas. Unas declaraciones que eran ciertas de Jorge Rodríguez, explicando él mismo con el cinismo que lo caracteriza, cómo se hacía la trampa antes de la carta huella. Él decía, y era verdad, es más, yo creo, por ejemplo, que Capriles le ganó la elección a Maduro. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Pero no era posible probar, porque ¿qué pasaba en ese momento, Mario? Eso lo viví yo, eso no me lo contaron, eso lo viví yo. Tú, a la hora del escrutinio, o sacabas a los testigos de la oposición, o comprabas a los testigos de la oposición, o ejercías cualquier tipo para que el tipo o fuera cómplice o se fuera de él. Y entonces, ¿qué pasaba? Que quedaban un poco de gente sin votar, porque siempre hay un 30-40%, y tú podías manipular eso. Sí. Lo explicó Jorge Rodríguez muy bien, sí, como el que sabe cómo hacer la trampa, ¿no? ¿Cómo lo hacía? Tú le dabas taca, y aquí firma plan. Sí. Cuando tú le introduces a ese sistema la capta huella, tú matas eso. Yo no sé, por cierto, por qué lo hicieron, ¿no? Sí. Bueno, seguramente por ganarse una platica más en todas estas casos tecnológicas, pues todo eso es una vagabundería, digamos, en todos esos contratos están llenos de vagabundería, me consta, dicho sea de paso, y sé quién es el que maneja la mano que mece la cuna de todas esas vagabunderías en el Consejo Nacional Electoral, que la viene haciendo desde el 2002-2004, cuando fue miembro del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le pones la carta huella, hermano, la máquina no abre si tú no pones tu dedo, y ese dedo es uno en 200 millones de personas que puede haber en la humanidad. Ellos mismos, pues te digo, tiene que haber sido una comisión tentadora que ofrecieron por las máquinas esas, porque ellos mismos se pusieron la soga al cuello. Eso es lo que hace invulnerable el sistema, porque tú no puedes hasta la elección. Por eso fue, y vamos a ver, tú te acuerdas, que la primera noche cuando se habló de que podía haber ganado Capriles,
llegó Maduro y dijo, que abran las cajas, que abran lo que le da. Claro, se abrían las cajas y se iba a ver el fraude, pero cuando tú cuentas las boletas te vas a dar cuenta de lo que es. Por eso que no volvió a hablar de eso y eso le echaron tierrita. Sí. Pero ese es un sistema que con la capta huella se perfeccionó absolutamente. Es un sistema invulnerable. Ok, entonces te pregunto, el partido, tu organización, Unión y Progreso, ¿está planteando una fecha en específico o ustedes asumen la propuesta esta norteamericana? No recuerdo el nombre de quien tú dijiste. Bernie Moreno. Ajá, para ser el 24 de julio del año que viene. Nosotros creemos que debe ser, hay un muy buen artículo que escribió, está rodando en las redes, que escribió Eduardo Fernández, que se llama Rescatemos la Soberanía. Porque él dice que nosotros tenemos hoy en día hasta el 3 de enero nosotros teníamos la soberanía nacional conculcada y la soberanía popular también, las dos. Porque entonces era Rusia, China, Cuba, toda aquella injerencia. Bueno, no hicimos sino cambiar de protagonista. Ahora tenemos la soberanía popular conculcada por unos tipos que no quieren hacer elecciones y la soberanía nacional también bajó, porque somos un protectorado de los Estados Unidos. Cambiamos de titiritero. Cambiamos los titiriteros. No, de verdad. Entonces, unas elecciones libres en el menor plazo posible pueden ser la vía, no solamente para rescatar la democracia, la institucionalidad interna y relegitimar los poderes, sino además para comenzar a tener con los Estados Unidos una relación de respeto. Ahora, la legislación no establece 6 meses. 6 meses. Tú fuiste vicepresidente del CNE, un plazo de 6 meses para que, digamos, se adopten las últimas medidas legislativas. Oye, tú tienes que, por ejemplo, el registro electoral, sí creo yo que hay que depurarlo. Pero todas esas cosas, no se te olvide que estamos en la era de la inteligencia artificial, de la tecnología más avanzada. Todas esas cosas hoy en día están muy simplificadas. Por eso te digo, mira, la tecnología es neutral desde el punto de vista moral. Sirve para todo lo bueno y sirve para todo lo malo. Es un debate, bueno, que la última encíclica del Papa es sobre eso, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Cómo se puede usar para todo lo bueno y cómo se puede usar para todo lo malo. Entonces, si tú creas en Venezuela, moldeas ese sistema electoral, haces un nuevo registro o depuras el registro que existe, y tú a esos mecanismos le introduces los controles, las supervisiones, la fiscalización, la contraloría, eso es invulnerable, hermano. Ahora, Rafael Simón, tú dices que no estás seguro de que quienes van a estar negociando ese proceso para avanzar hacia la transición democrática, si esas personas van a tener la grandeza o la fortaleza política como para ponerse de acuerdo en decisiones trascendentes que permitan que ese proceso transcurra en el interés nacional. Yo creo que los van a poner de acuerdo. Ajá, eso es lo que te iba a decir. Claro. Que tú dices, sin embargo, que Marco Rubio y Estados Unidos va a estar, digamos, apuntando. Le va a dar el guión. Ok, entonces... Pensar otra cosa es ser ingenuo y entonces hay que confiar, la realidad entonces hay que confiar que de esa comisión va a salir una decisión positiva, correcta para el interés nacional. Bueno, yo creo que sí, porque es evidente, lo que sí es evidente, y lo ha reconocido la propia Delcy y el propio Jorge, es que eso inicia la etapa de la transición. Ahora, la etapa de la transición, entonces tú tienes que ver cuáles van a ser los lapsos para la materialización de eso. Eso es otra cosa, eso es harina de otro costal. Yo creo que allí también, a lo mejor, este senador Bernie Moreno delató ya alguna información que él tenía, ¿no? Para que él subiría una fecha tan concreta y tan específica, es posible, pero eso está predeterminado. Y eso no es que lo diga yo, es que, bueno, chicos, pero si el señor Trump todos los días dice, bueno, que se está portando muy bien, que están obedeciendo, que Venezuela puede ser incluso, bueno, el Estado 51, es decir, una cosa que, por cierto, no lo había hecho ningún presidente de los Estados Unidos, ni siquiera en la época de mayor vergüenza, pues, ni Teodoro Roosevelt, pues, el hombre del gran garrote, pues. Y esas expresiones de Donald Trump, de que bueno, de que sí es fantástica, que el gobierno venezolano lo está haciendo muy bien, que los venezolanos estamos bailando en las calles felices porque tenemos mucho bienestar y mucho dinero. Eso no más bien apunta en la idea de que él está muy contento con Delcy Rodríguez y que probablemente está más bien postergando que haya una elección. Tú sabes que yo le he dado vuelta a la cabeza de eso. Ajá. Los americanos pueden estar, hoy vi, por cierto, porque dentro del chavismo están comenzando a ver reacciones. Sí, como no. Hoy vi a Elías Agua, que tiró Mario Silva. Es decir, algunos que dicen, oye, vale, esto es como mucho, ¿no?
Y hay algunos que no lo hacen públicamente, pero privadamente Ah, sí. claro, ¿verdad? Qué vergonzoso, pana. Yo digo una cosa, es no tener un poquito de pena, de vergüenza, de principio. Si a mí me hubiera tocado un rol de esa naturaleza, yo no me iba a dejar matar, por supuesto, por los americanos. ¿Verdad? Me va a inmolar. Pero renuncia por lo menos. Ahora, no, oye, mire, yo lo que quiero es que ustedes hagan las elecciones lo más pronto posible y yo me quiero ir, usted me quiero apartar. Lo decente, chicos, una gente que fue copartícipe, que fue protagonista de todo el desastre anterior. Ahora casi que lo que le falta es ayudar a la condena de Maduro, ¿no? Y empezar a sacar, bueno, las cosas de Maduro, así como entregaron a Alex Saab, porque se abrazaban con él y decían que era el hombre más bello y más bueno del mundo. No, una cosa, mira, lo que hemos visto aquí, de verdad que eso es lo que te demuestra, Mario, en el fondo. Para uno que se formó en principio, en valores, en convicciones ideológicas, que esta gente no creía en nada. Eso que decían, que una vez se le costaba que era una mafia, un conglomerado comercial o criminal. Bueno, terminaron siéndolo, porque si hubieran tenido la gente, yo por eso le decía, mire, no lo piropeen. Como ustedes le dicen comunista o le dicen marxista, lo están piropeando, hermano. Lo están piropeando. Ojalá que fueran marxistas. Ojalá que fueran comunistas, porque, bueno, los comunistas tuvieron muchos defectos, pero los comunistas tenían unas virtudes, bueno, que nosotros las conocimos. Morales y de toda naturaleza. Muy vapuleadas ahora porque la gente tiende a atribuirle a esto. Imagínate tú, un comunista, bueno, arrodillado frente al imperio, recibiéndole órdenes. Eso es increíble, ¿verdad? Increíble. Cosa veré de Sancho que le han falado las piedras. Así es. Vamos a darle paso, Rafael Simón, a nuestra audiencia. Vamos a escuchar qué comparte con nosotros la audiencia, que es importante también que el resto de quienes nos sintonizan puedan conocerlos y que tú respondas en bloque a los temas que ahí van a estar planteados, salvo temas puntuales que de repente ameriten una respuesta inmediata, ¿no? Dice Aer San Antonio: saludos, Mario, hay que estar pendientes sobre aquellos inescrupulosos que se colearon en los refugios que reciben ayuda. Ojo, hay mucha gente viva. Bueno, efectivamente, quienes se aprovechan de la desgracia ajena para hacer negocios. Estoy acordando de aquel dicho, pillo, que hay mucho pillo. Así es. Más mensajes rápidamente. Gregoria Romero, él dice: Chávez sí fue un verdadero castigo para Venezuela. León del Valle 62, me hace señas nuestro compañero Marco Rivera de que también tenemos mensajes que nos llegan a través de las redes de Radio Rumbo, ya lo vamos a leer. Dice León del Valle 62, retomo mi exigencia por la libertad de todos los presos políticos. Sí, la mesa de los 20, que este sea el primer acuerdo, libertad plena para todos los presos políticos ya. Por cierto, en la audiencia esta que tuvo el Senado americano el día pasado, se tocó ese tema, ¿no? Porque estos han venido administrando eso como si... Yo creo que eso ha pasado por debajo de la mesa, porque ellos han complacido. Es que, mira, a Jorge Rodríguez hay que conocerlo para saber lo habilidoso y lo tramoyero que es. Entonces, ellos han venido complaciendo y engolosinando a los americanos con el tema económico, ¿no? Siendo complacientes en la cuestión. La legislación petrolera que aprobaron nos retrotrae a la ley del general Medina del año 43, ¿no? Es decir, es una obsecuencia, es una cuestión. Y como ellos saben que Trump no solamente es presidente de los Estados Unidos, sino que es fundamentalmente un hombre ávido y avaro de dinero, que incluso dicen que la guerra esta con Irán la hace porque cada vez que cierran el estrecho de Hormuz, las petroleras ganan en las bolsas americanas y en las bolsas europeas no sé cuánto. Entonces, pero ellos están desatendiendo ese tema. Todavía quedan, sobre todo, los presos militares, gente que está allí injustamente. Y otra cosa que algún momento se va a plantear, y que yo la planteo, porque yo en eso he tenido una conducta impecable desde el punto de vista de querer la salida pacífica y la reconciliación de Venezuela. Pero no puede haber reconciliación sin verdad y sin justicia. Esos son los pasos de la justicia transicional, de la que yo soy especialista académicamente hablando, incluso con obra escrita publicada en España sobre las transiciones en América Latina. No puede haber, aquí no puede quedarse sin castigo la muerte de Alvar, la muerte de Pérez, la muerte de los que tiraron por los balcones, la gente de los torturados. No, eso. Porque eso es malo. Si nosotros pasamos, que es lo que se piensa, no, echamos tierrita, mira, eso en algún momento va a explotar. Va a explotar. Y va a explotar de la peor manera. Así es. Nos quedan 2-3 minuticos. Vamos a leer algunos mensajes más rapidito. Me disculpan, amigo. Mario, yo opino, dice Aer San Antonio, yo opino que estaremos pagando, tenemos el peor sueldo del mundo, los peores políticos, Donald Trump robando nuestro petróleo y para colmo 2 terremotos. Ahora que irá a venir.
Rápidamente, Alexis Jesús Telle, buenas tardes Mario y Rafael Simón. Claro que sí, Rafael Simón, vamos a salir de este hueco y castigo del gobierno comunista cuando María Corina sea, Dios mediante, presidenta para el 2027. Mario, y es verdad que el edificio donde está Radio Rumbo sufrió averías con los terremotos. Ese edificio, ¿cuántos pisos tiene? ¿Es residencial o de oficina? Jesús de la Vega, bueno, sufrió daños, pero no estructurales. Así que bueno, aquí estamos. Y es de oficina. Y es un edificio de oficina, por supuesto, y se están haciendo las reparaciones del caso. Por eso a veces se escuchan los martilleos. José Luis Quintero 104, Mario, tremendo invitado con lo que dijo Trump de fraude de 2007, cuando manipularon elecciones con el voto electrónico, fue manipulación, ya es hora de ir al proceso manual, como en todas partes, bendición, bueno, no comparto eso del voto manual. ¿Tú qué dices? Tú que fuiste rápidamente. El voto manual sería, mira, yo vi peor. Ayer tuvimos en Unión y Progreso, bueno, recordando lo que fue las grandes trampas, mano, era sí. El acta mata voto. Lo que pasa es que la mayoría de las generaciones recientes no saben lo que fue el acta mata voto. Ahora servilleta mata voto y acta. Sí. El Méndez Reinaldo 761. ¿Qué opina el invitado sobre Dinora Figuer y las próximas negociaciones con el gobierno y el árbitro los Estados Unidos? Bueno, ya no, yo creo, por supuesto, que nosotros no le damos ninguna importancia ni reconocimiento a una Asamblea Nacional que feneció en el lazo que es constitucional que se establece. Pero para los Estados Unidos, que siempre han reconocido a esa Asamblea como la última legítima que hubo en Venezuela, sí. Yo creo que hacen bien buscando una instancia que se equipare con la otra y que de allí pueda ser una instancia de negociación. Yo eso no lo cuestiono a fondo, te repito, a pesar de que yo creo que la Asamblea del 2005 es una cosa que murió en el 2020 cuando le tocaba morir constitucionalmente, ¿no? Así es. Seguimos leyendo rápidamente. León de B62 dice, gracias por ese regalo auditivo, Mario, ¿se refiere a ti? Aquí estamos, muchas gracias. No, se refiere a nosotros. Mira, rápidamente, tenemos apenas un minutico, pero una última pregunta. José Luis Quintero 104, pregúntale que si es viable nombrar una junta de gobierno, como le está pidiendo la doctora Mármol, aunque no esté contemplado en la Constitución, ¿sería viable? Oye, vale, yo creo que hay que nombrar, es lo que se planteó en enero, un gobierno de integración, que es otra cosa. Yo lo que no creo es que el tema de que aquí se ha violado la Constitución por todas partes, nosotros que estamos en contra de esas violaciones, le vayamos a añadir una más con una junta de gobierno que no está prevista en la Constitución. Hay otras maneras, yo sí creo, fíjate tú, yo te decía que en el caso de Sudáfrica, en el caso de Polonia, se integraron gobiernos con los dos factores, incluso en el caso de Sudáfrica, mucho más ejemplar, porque era el Leclerc, que no solamente era el presidente de la República, sino que era carcelero durante 27 años de Mandela, y eso sirvió ¿para qué? Para conducir un proceso que terminó en unas elecciones, pero que abonó el camino de la reconciliación. De Chile, que también pasó de alguna manera. Claro, bueno, siguió siendo jefe del ejército y en el caso de Polonia también. Y en Nicaragua por un tiempo. Eso es un buen ensayo. Yo lo que no estoy de acuerdo, y respeto muchísimo a la doctora Blanca Rosa de Marcos León y mi amigo Pablo Aure, que también es amigo mío y que lo respeto mucho, pero yo no creo que nosotros tengamos que dar respuesta a todas las violaciones que ha hecho el gobierno, porque el gobierno prácticamente ha violado la Constitución una a una con una muestra más, porque eso nos resta autoridad moral para pedir lo que hay que pedir en Venezuela, es que se respete la Constitución y que haya plena vigencia de la Constitución de 1999. Se nos acabó el tiempo, Rafael Simón. ¿Qué tal? Caramba, vale, estoy muy agradecido. Muchos mensajes que no pude leer, sí. Pero bueno. Pronto estaremos aquí otra vez. Amén. Qué bueno, Rafael Simón. Contamos contigo. Amigos, me da pena de verdad porque se quedaron infinidad de mensajes por compartir, pero bueno, ustedes saben cómo es esto. Y a veces puedo leer todos, otras veces puedo leer una buena cantidad. Hoy me tocó leer un poquito nada más. Pero agradecido por la amabilidad que han tenido en escribirlo. Y por supuesto, en sintonizarlo. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles, Tony Barreto, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas, con de Venezuela, nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa este sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan entonces todos muy buenas tardes.